Hola queridos amigos, muy feliz martes para cada uno de ustedes. Gracias por estar en el canal, acompañándonos, poder colocar allí sus comentarios, sus me gustas. Queremos decirles que hoy estamos muy contentos en nuestra familia porque, mi esposa cumple años muy feliz, así que todos aquellos que quieran saludarla, ella se llama Denise, así que agradecidos a Dios por este nuevo año de vida que Dios le está dando. Y aunque ella por ahí está detrás de escena, ella siempre lee todos los comentarios, me ayuda en la parte de la edición de los videos, así que ella está en este proyecto, como siempre les contamos. Así que agradecido a Dios también por este obsequio, porque la vida es un don de Dios y lejos de avergonzarse de cumplir años, el cumplir años es una renovación de la misericordia de Dios para cada uno de nosotros. Así que agradezcan a Dios en sus oraciones por eso y gracias por estar siempre apoyándonos. Vamos creciendo. Si alguno o alguna no se ha suscrito, no se ha colocado en todas las notificaciones, anótese. Las que tengan duda, hay un video acerca de cómo suscribirse, así que pueden también buscar el videito y orientarse por allí. Es muy fácil, muy sencillo. Colocan suscribirse y colocan en la campanita donde dice todas, y con eso nos ayudarán a seguir creciendo enormemente. Vamos a orar. Antes de orar quiero darles un resumen del capítulo de hoy. Hoy tenemos un capítulo muy ¿cómo podemos decir? Muy egoísta para con Dios y para con el mensaje profético. Los líderes del pueblo se oponen al mensaje de Dios y toman decisiones por ellos mismos. Pero tiene un cúmulo de enseñanzas este capítulo y lo vamos a leer y a estudiar en un momento más. Querido Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias porque nos regalas la linda oportunidad de poder compartir con nuestros amigos, con nuestros seres queridos y familiares en este momento la palabra tuya, Dios. Solo estamos acá en este momento para pedirte que nos guíes, que nos des la sabiduría de lo alto, para así poder tener luz del cielo, poder aprender del capítulo de hoy. Y gracias porque nos dejas las enseñanzas que encontramos y que vamos a compartir con nuestros amigos en el capítulo 43 del libro de Jeremías. Pedimos la unción del Espíritu Santo, como lo hacemos cada día, y oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. El capítulo 43, si le pusiéramos un título, podríamos hablar de que acusan a Jeremías como mentiroso, y todo el desarrollo del capítulo se sucede de acuerdo a esta afirmación o a esta declaración que hacen los líderes, los jefes del pueblo, en la cara, ante los ojos del profeta Jeremías. Recuerden ustedes que ayer estábamos viendo que el profeta Jeremías tuvo la linda oportunidad y no la desaprovechó de congregar a toda la congregación, a todo el remanente que había quedado de Judá para atraerlos a un escrito estable. Luego de 10 días de angustia, porque el pueblo fue en búsqueda de una respuesta, de un consejo de Dios, que como vimos ayer no fue una consulta muy sincera, que digamos, porque hubo un ocultamiento de información. Ayer vimos algunas características del pedido de los jefes del ejército, de los que quedaban allí en Judá. Pero el profeta, luego de dar su palabra y decirle las consecuencias dependiendo de la elección que cada uno debía tomar, el profeta ahora recibe la devolución del pueblo. Vamos a dividir el capítulo en los versículos 1 al 3, en los versículos 4 al 7 y del 8 al 13. No es muy largo el capítulo, así que lo pueden leer ustedes rápidamente en sus casas. Nos vamos a encontrar en los versículos 1 al 3 que inmediatamente que Jeremías deja de hablar, deja de anunciar las consecuencias según la elección, sea para sí o para no del pueblo, viene la
respuesta viene la opinión, la reacción del pueblo. Y van a ver ustedes que luego de que el profeta Jeremías habla todas las palabras del Señor, porque el profeta no esconde jamás un mensaje para el pueblo, sino que todo lo contrario, es totalmente honesto. Allí dice el versículo 2 que en primera instancia Azarías y luego tristemente Johanán van a ser los cabecillas de la respuesta negativa y emplear toda su influencia en el liderazgo que poseían para que el pueblo le dijera al profeta que no. Noten que el versículo 2 dice: todos aquellos hombres eran arrogantes y dijeron a Jeremías: es falso lo que tú dices, no es el Señor nuestro Dios el que te ha enviado a decirnos no entren en Egipto para residir allí. Lanzan una acusación contra Jeremías y tienen que obviamente buscar, por así decirlo, un chivo expiatorio, y el chivo expiatorio no es Jeremías, porque dentro de todas las opciones que hay, esta gente manifestaba, aunque sea de manera superficial, un respeto, porque además ya si ellos tomaban una postura de acusar al profeta, iba a ser una postura, una reacción muy déspota y desconsiderada de parte de la gente. Por lo tanto, no podían acusar al profeta. Buscaron entonces a Baruch. Y cuando uno hace esto, uno está llamando, y aquí nos pueden ayudar un poquito más los psicólogos, si alguien es psicólogo y quiere contarnos un poquito más acerca de esta manera de enfocar lo que yo quiero esconder de mí y lo proyecto, lo desplazo hacia el otro, es lo que está haciendo aquí el pueblo. El mentiroso no era ni Jeremías, ni Dios, ni Baruch. Los mentirosos eran el pueblo, los integrantes del pueblo. E inclusive las multitudes que había, el grupo de todas las personas que había en el pueblo, porque se dejaban influenciar por este cuerpo de líderes. Proyectan en Jeremías su pecado y se lo dicen en frente de toda la asamblea. No es que se lo dicen de manera privada, lo llaman aparte y le dicen, lo insultan, lo denigran en público, acusan falsamente al problema. Jeremías, es interesante que no buscaba la alabanza grupal. A Jeremías no lo vemos, es inclusive muy difícil pensar, ¿no?, que en una multitud donde los ánimos estaban un poco caldeados, donde había una multitud rebelde que ya tenía un plan de acción forjado, ya tenía una manera de cómo guiarse en el futuro cercano, es muy difícil que el profeta y Baruch se opongan, obviamente, porque la presión social era mucha. Pero es interesante que el profeta no buscaba la adulación del pueblo, jamás. Él era sincero y él estaba bajo conciencia ante el mensaje recibido por Dios. Es interesante que en el versículo 3 le dicen a Jeremías que es incitado o es instigado por Baruch, su escriba, un hombre letrado que en 10 días obviamente pudieron planificar todas las opciones que tenían y las posibles respuestas que el pueblo podía dar. Y obviamente el pueblo prácticamente le decía a Jeremías: ustedes han planeado lo que nos están diciendo y te estás dejando influenciar, Jeremías. Nosotros te respetamos, pero en esta postura creemos que te estás dejando influenciar por tu escriba. Usted está siendo dominado, se está dejando llevar por él. Qué tristeza es cuando los líderes son más importantes u ocupan una posición más de autoridad que un escrito está. Muchas veces he compartido palabra bíblica con personas que son cristianos, son gente buena que quiere hacer la voluntad de Dios, pero tristemente se han encariñado y han desarrollado un vínculo tan estrecho, tan fuerte con sus líderes, que están viendo lo que dice el escrito está, que va en contra de lo que le han enseñado, y dicen: no, mira, es que yo me quedo con lo que dice mi líder. Qué triste es cuando la persona confía más en su líder, en lo que
mi líder dice o dijo o me está diciendo que en un escrito está. Qué terrible caer en esa condición. Recuerde que la Biblia dice que es necesario, allí en Hechos 5:29 dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dice en el versículo 2 que estos líderes eran hombres soberbios, eran hombres orgullosos, eran hombres arrogantes, necios. No tenían la sensibilidad para poder comprender. Eran hombres arrogantes. La arrogancia, la tenacidad es una característica muy, pero muy peligrosa. ¿Por qué? Bueno, primeramente, porque los soberbios se dejan llevar por sus impulsos. Me gusta esto, punto final. Sansón, por ejemplo. No, los padres, no, hijo, esa no te conviene. Me gusta. Fue para allí, ¿no? Soberbios. Se dejan conducir por lo que le agrada a sus ojos, a sus sentidos. Además, no usan su influencia para que obedezca a Dios el que está escuchando su postura. Por lo tanto, todo su potencial es empleado para hacer perder o desviar de una así dice Jehová para el que está oyendo. Además, acusan a los hombres de Dios, como pasó en este caso con el profeta Jeremías. Tú estás mintiendo. Cuidado con la soberbia. ¿Cómo arreglarnos? Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y así hallaréis reposo, descanso para vuestras vidas completamente. La Biblia dice que Dios resiste al soberbio, pero que otorga, obsequia gracia al humilde, allí en 1 Pedro 5. La segunda división del capítulo de hoy, el versículo 4 hasta el versículo 7, es interesante que se repite 2 veces, tanto en el versículo 4 como en el versículo 7, la palabra o la frase no obedecieron, no escucharon la voz de Dios. Por lo tanto, allí es muy interesante que es un contraste con lo que ellos habían pedido en el capítulo anterior. En el versículo 6 del 42 ellos dijeron, mira Jeremías, si usted nos dice algo bueno, nosotros lo aceptamos. Pero si no nos gusta eso que nos está diciendo, también lo aceptamos. Pero era mentira lo que estaban proponiendo. Había ya un plan ejecutado o planificado y solamente faltaba llevarlo a cabo. Dicen, lo haremos y luego no lo hacen. Es una conducta que llega a un final un tanto innecesario, un poco vergonzoso, ese final. Es un final incomprensible, no se entiende. ¿Cómo es que me vas a decir, lo vas a hacer y luego no lo haces? Es como cuando un hijo, bueno, yo no soy hijo, padre, no tengo hijos, pero cuando ustedes pueden entender, aquellos que son papá, que son mamás, cuando ustedes le dieron una orden al hijo, haz esto, sí papá, yo lo voy a hacer. Y luego pasa un día, unas horas y ustedes ven de que el hijo, la hija, no lo hizo. ¿Cómo describirían ustedes ese sentimiento? ¿Cómo se sienten? Bueno, esto está haciendo el pueblo. Muchas veces el pueblo dijo, sí, nosotros obedeceremos a Dios. Solamente de palabra, pero el corazón rebelde mostraría tarde o temprano lo que habitaba o quien dominaba en ese corazón necio. El versículo 4, el líder que se opuso a Jeremías era Johanán. Johanán, nosotros notamos en los capítulos anteriores, el capítulo 41 y 42, que habló al gobernante que había dejado Nabucodonosor y fue un hombre muy, pero muy inteligente, un hombre brillante a nivel político, pero un tanto diminuto, pequeño, espiritualmente hablando. Era un hombre que espiritualmente causó estragos en el pueblo y dejó a la deriva el aspecto espiritual del pueblo, que él podría haber hecho una diferencia. La pregunta es tan difícil obedecer a Dios? ¿Será que Dios es tan obtuso que cuando uno mira hay diferentes maneras de comprender a Dios? ¿Será que Dios está un poco confundido en lo que Él nos manda a hacer? Johanán usó su influencia para el mal.
empleó todas sus habilidades, su potencial para alejarlo del Dios de los cielos al pueblo. Le declararon al profeta y a Dios libremente: no obedeceremos. Nosotros no estamos de acuerdo con el plan que Dios nos acaba de dar. Y obviamente llevaron, dice allí en los versículos 4 al 7, que llevaron obligadamente a Jeremías y a Baruch para Egipto. Una acción presionada socialmente. Por otra parte, podríamos decir, fueron obligados por estos líderes para ir a Egipto. Nosotros debemos tener cuidado cuando nosotros tomamos decisiones bajo sentimientos. Nosotros creemos, yo pienso, a mí me parece, esta es mi opinión, ¿no? Cuidado cuando nosotros nos dejamos guiar no por principios, sino por sensaciones. Recuerden, querido amigo, querida amiga, recuerde que la mayoría, hay un dicho que dice, ¿no?, que la mayoría siempre tiene la razón, pero en la Biblia la mayoría siempre, generalmente siempre está equivocada. Es más, Jesús dijo que la puerta ancha es una puerta que van millones por allí, y esa puerta lleva a la perdición, pero la puerta angosta que lleva a la vida es angosta, es una vida de desafío, una propuesta alta, no es para aquellos que escuchan la propuesta divina, es para las personas que son valientes. Y siempre en la Biblia la minoría es la que está con Dios. Por eso, si usted tiene un grupo a su alrededor, tenga cuidado con quién está usted. Tenga cuidado que los de alrededor pueden causar estragos en sus futuras decisiones y elecciones. En los versículos 8 al 13, que es la última y la tercera división del capítulo de hoy, muchos de los líderes pensaban, bueno, vamos a llevarnos a Jeremías, y podemos pensar que quizás llevaban a Jeremías para decir, vamos a ver qué nos dice Dios. Capaz que la pegamos y dentro de nuestro gusto, de nuestras decisiones, Dios nos apoya en lo que dice la voz profética. O quizá dar la imagen de manera hipócrita que ellos estaban de acuerdo, que contaban con la presencia de un hombre de Dios, de un profeta de Dios en medio de ellos. Decir, no, acá tenemos la voz de Dios. Nosotros no andamos por nosotros mismos, ¿no? Pero también, y yo creo que era la meta principal o el sueño equivocado, este grupo que fue a Egipto, que ellos pensaban que Jeremías en Egipto se lo iba a tratar bien, se le iba a dar un lugar, un espacio, un cambio de vida social, un estatus diferente, y que el profeta iba a negociar con ellos y darle mensajes que endulcen su oído, el oído del pueblo. Pero Jeremías, en cuanto llega a Egipto, dice el versículo 7, ¿no? Y ellos entraron en el país de Egipto porque no escucharon la voz del Señor. Así llegaron a Tafnis. La palabra del Señor llegó a Jeremías en Tafnis, en estos términos. En cuanto pisó Egipto, Jeremías, el Señor le habló. El Señor dice, yo no lo voy a dejar tranquilos. El Señor nos busca aún en la vida de pecado. El Señor nos llama aún cuando nosotros estamos andando por caminos errados. Cuando andamos en el extranjero, en el terreno de Satanás, el Señor aún nos manda palabra suya a nuestros oídos. Dios dice, no puedo dejar de hablarles, no se van a librar fácilmente de mi voz. El profeta Jeremías podría haber dicho tranquilamente, y bueno, las circunstancias están más tranquilas, acá están más cómodas, y bueno, vamos a retocar un poquito, vamos a maquillar un poquito el mensaje para el pueblo. Pero Jeremías no tomó la actitud del camaleón, no se mimetizó con las circunstancias. Jeremías se mantuvo intachable, intacto, un hombre que había aprendido a mantenerse leal al Señor desde que recibió su llamado,
en los capítulos 1 y 2, Dios le dijo, va a ser difícil esto, Jeremías, pero yo te pongo como torre fuerte para que le hables y no te calles. Y eso estaba haciendo el profeta aún en tierra pagana. Un campeón de la verdad, un guerrero que nos habla, que hace eco en el tiempo, la actitud de valentía del profeta. En Egipto, el versículo 9, había barro en Egipto, mucho barro. ¿Se acuerdan ustedes? El pueblo estuvo 430 años allí cautivo. Era una nación donde no solamente había riqueza en cuanto a la actividad agrícola, sino también en cuanto a la parte de la construcción, de la albañilería. Hoy tenemos rastros de eso con las pirámides, ¿no? Era una nación muy avanzada en este sentido. Y aquí Dios le dice, bueno, construye aquí, y en este lugar Nabucodonosor lo tomará. Dios le dice, mira Jeremías, coloca unas piedras en ese barro donde están construyendo los constructores en Egipto y haz una profecía gráfica, una profecía ilustrada. El versículo 10 dice Dios, los versículos del 10 al 13, Dios va a hablar acerca de Nabucodonosor. Nabucodonosor sería el instrumento empleado con Dios. Dios le daría el éxito, Dios le daría las fuerzas, la valentía para la lucidez, la estrategia militar para poder conquistar Egipto. En el versículo 11 habla de que habrá distintos destinos. El de muerte a muerte, el del cautiverio a cautiverio y el de la espada a la espada. Egipto tenía una responsabilidad social y civil, gubernamental. Egipto pensó que con esta gente que conocía la zona, que era gente preparada bélicamente, eran los soldados que habían ido allí, tenían las princesas reales, como dice el versículo 6, porque las hijas del rey también fueron. Ellos pensaron, bueno, vamos a seguir creciendo, vamos a hacernos fuertes, una nación que viene a refugiarse en nosotros. Egipto tenía que decir, no muchachos, nosotros hemos escuchado sus mensajes, nosotros no podemos apoyar su conducta pecaminosa. Y esto nos puede estar pasando a nosotros también. Cuando hay un hermano que está en pecado, cuando hay un hermano que está en inmoralidad o está alejado de los principios de Dios y busca refugio en nosotros, uno tiene que decirle, no querido hermano, yo todo bien, pero con amor, con respeto, no te puedo acompañar en tu pecado. No sea partícipe en su pecado. Además, si bien Egipto tenía culpa, pero también nos enseña esta porción de que nuestras desobediencias, nuestras decisiones alejadas de Dios traen consecuencias nefastas para los que están a nuestro alrededor. Estas decisiones traen repercusiones que afectan a los que están alrededor nuestro. No se puede, además, otra enseñanza de este pasaje, el versículo 11, no se puede huir de la presencia de Dios. Hay dos características, dos atributos de Dios muy, muy importantes. Él es omnipresente y Él es omnisciente. Quizá ocultamos cosas a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos, hijas, al vecino, a la vecina, a la mamá, al papá, pero a Dios no se le puede ocultar. Dios dijo, yo sé lo que hay en el corazón de ustedes, por eso no se escondan de mí. El salmista dice, ¿me esconderé acaso de Dios? ¿Me podré alejar de tu presencia? Si voy allí, tú estás. Si me voy allí, tú estás. No puedo alejarme de ti, Señor. No se puede huir de la presencia de Dios. El versículo 12 emplea la figura del pastor que se despioja de sus pulgas. Es muy interesante esto. Ustedes lo pueden leer allí. Saben, cuando leí este texto me acuerdo de cuando era chico. En mi casa, yo crecí en una zona muy rural, un pueblo muy pequeño allí en la provincia de Santa Fe al norte, por la ruta 11. Y salíamos al campo con mis hermanos, mis hermanas, y saben que había en el campo, cuando nosotros caminábamos en la maleza, había unas espinas negras que eran como unos palitos negros que al final tenían como pinches, que pasábamos y se pegaban todos allí. A nosotros, antes de entrar en la casa, antes de lavar la ropa, nosotros debíamos horas y horas sacando los pinches.
Dios dice, esto va a ser Nabucodonosor con Egipto. Es como un pastor cuando está con las ovejas y llega, antes de entrar a su casa, agarra la capa y toma el tiempo de sacudir esa capa y aquello que no sale, sacarlos el resto de lana, de pelo, de rastros que haya tenido luego de estar en contacto con sus ovejas. Nabucodonosor limpiará, purificará detenidamente, detalladamente a Egipto. No va a quedar nada sin que Nabucodonosor no registre en el país de Egipto. Y dice el versículo 12, y saldrá de allí sano y salvo. Saldrá tranquilo. Es un hombre asesino. Yo lo voy a emplear como instrumento para disciplinar a ustedes. Y finalmente el versículo 13 habla de no solamente una destrucción de lo económico, lo político, lo social, sino que también lo espiritual. Los grandes obeliscos de la adoración de lo que se sostenía Egipto iban a ser también destruidos. Un capítulo donde se nos muestra un egoísmo individual. Me dejo conducir por mis intereses, donde se lanza acusaciones, donde se ampara el pecado. Un capítulo donde se manifiesta opresión para con el hombre de Dios, para con el escriba que acompañaba, el compañero de confianza del profeta Jeremías. Un capítulo que nos debiera llevar a meditar, queridos amigos y amigas. Desde el canal Enseñanza Bíblica nosotros agradecemos su presencia. Desde ya les queremos invitar a que nos apoyen con su suscripción, con el compartir, con entregar a aquellos que no saben este mensaje o que están iniciando. Es de gran ayuda el mensaje bíblico para nuestras vidas. Desde ya que el Señor les bendiga ricamente y nos vemos en el siguiente videito. Será hasta luego.